Es de sabios reconocer para cualquier fan de Dragon Ball AF, que uno de los seres más nerfeados y al mismo tiempo más rotos de toda la historia escrita por cómo ha sido esta estructurada, es nada menos que el primer villano del mismo. Aquel Saiyajin modificado en base a la mayor raza guerrera y potenciado gracias a su genética divina. Zaiko es un Saiyajin que nació con todo lo necesario para convertirse en el ser más poderoso de la existencia, y si no fue así es porque él mismo no tuvo la experiencia necesaria para tomar su propio camino. La historia de Zaiko como tal es bastante triste por ese motivo, pues es un guerrero con un potencial indecible, pero al mismo tiempo carente del carácter necesario para explotarlo. El hecho es que aunque suene exagerado, Zaiko siempre estuvo un par de pasos por delante de cualquier guerrero, y es por ello que he llegado a la conclusión de que originalmente este pudo ser el Saiyajin elegido para ponerle fin a todo. Para entender el porqué, debemos ir repasando su historia poco a poco, en la cual argumentaremos este punto, comenzando así con su nacimiento. Zaiko es un Saiyajin genéticamente modificado. Este no nació de manera natural, sino que fue minuciosamente creado para ser lo más perfecto posible. Para esto Lira, o la Kaioshin del Oeste, le extrajo un poco de sangre al Saiyajin Goku, quien para el momento pintaba como el ser potencialmente más poderoso del universo. Puede que el proyecto de Zaiko ya hubiera incluso estado en proceso, y que lo que le dio un impulso definitivo fue el Gen Saiyajin. Zaiko desde su nacimiento tuvo un poder brutal, el cual jamás pudo comprender a la perfección. Este solo fue una marioneta de su madre, la cual movería los hilos en pro de sus macabros objetivos. Acabar con la vida de todo mortal en el universo. Para ello, esta motivaría a Zaiko a volverse poderoso y enfrentar a su padre, el cual era sin lugar a dudas el guerrero más fuerte. Zaiko crecería con esta idea en mente, siendo manipulado y motivado con un objetivo vacío. Al llegar a la Tierra, Zaiko demostraría su potencial, pasando por encima de todos los guerreros de la Tierra, hasta la llegada de su objetivo. Aquel guerrero por el cual entrenó toda su vida y por el que aparentemente había nacido. Goku. Si bien la batalla era todo lo que Zaiko quería, el ser apaleado por la perfección Saiyajin conocida como Super Saiyajin 5 le dejaría una marca que lo perseguiría incluso después de muerto. No obstante, aquí es donde el verdadero problema de Zaiko aparecería. Zaiko siempre fue un Saiyajin reprimido. Él mismo estuvo incondicionalmente a las órdenes de su madre, las cuales para su potencial eran bastante menores. Zaiko poseía un poder abominable dentro de sí, el cual comenzaría a emerger luego de su pelea contra Goku. Al ya no tener a alguien quien le guiara como lo tuvo toda su vida, él mismo no entendería muy bien lo que le pasaba, entrando en períodos de frenesí los cuales incrementaban efusivamente su poder. Estos ataques de furia no eran más que su cuerpo entrando en conflicto con su mente, tratando de emular el poder que había visto en su padre. Su poder se incrementaría tanto, que sería un problema para los infiernos, llegando a cometer el pecado mortal de acabar con un demonio dimensional. Zaiko había logrado obtener un poder increíble con el Super Saiyajin 5, siendo desterrado ahora sí al peor de los infiernos. Estando allí, Zaiko solo y sin más que sus ganas de hacerse fuerte, superaría todas las transformaciones que Goku y Vegeta habían obtenido mediante sacrificios indecibles, por lo que es claro que Zaiko estaba en otro nivel completamente. Un nivel que lo haría rivalizar con nada menos que Gogeta Super Saiyajin 7. Si bien este es derrotado, les otorgaría su esencia a Goku y Vegeta voluntariamente, lo cual no solo los haría más fuerte a ellos, sino al mismo Zaiko. Zaiko por fin y por primera vez en su existencia había sentido que logró algo. Que su objetivo no era solo eliminar a alguien y dejar de vivir. Ahora sentía que valía más que eso. Es por ello que este aún podría salir del infierno a batallar contra Cellbuzzer, donde ahora sí, desaparecería. El por qué hago un resumen de algo que ya sabemos, es para que tengamos en cuenta todo lo que logró este sujeto sin entrenamientos o maquinaciones como Goku por ejemplo. Zaiko llegó a ser por momentos el ser más poderoso solo con sus ganas de hacerse fuerte. Es por ello, que todo estaba dado para que él fuese el Saiyajin definitivo. Es claro que con su alma entera, este podría haber dominado el Super Saiyajin 9 completo sin la necesidad de sellos o magia. Este pierde la mitad de su alma gracias a querer hacer el ritual del poder prohibido solo. Aunque suene como una locura, para él quizá no tanto al haber dependido de sí mismo y de nadie más durante toda su vida y ahora durante toda su muerte. De haber estado completo, probablemente hubiera colaborado en la batalla final contra Cellbuzzer sin la necesidad de pelear, pues su madre lo hubiese alentado. Encima de ello, al ver que este no era suficiente, Zaiko hubiera sido el recipiente perfecto para el poder prohibido.
No tendría capacidad de superar la maldición de la desaparición, pero quizás sí la capacidad de volver a su estado base voluntariamente. Zaiko es el Saiyajin con el potencial más grande y su capacidad de retención es demasiada en comparación a la de Goku. Zaiko sería además, todo lo que Primsland buscaba en The Miyagi, y de desbloquear el Mystic 4 su poder sería incluso mayor al de Goku y al de Vegeta. Además de ello, Zaiko solo tendría permitido el salir del infierno bajo decreto de Tengu. Por lo tanto, este no vería la necesidad de abrir los infiernos por frustración de los mortales. Como ven, en muchos de los aspectos de la historia escrita, Zaiko es la respuesta para muchos de ellos. De no abrirse los infiernos, Takama tampoco apresuraría su llegada dando paso a una era de genuina paz en donde Goku, Vegeta y los demás teniendo el parámetro del Super Saiyajin 10 ahora buscarían hacerse cada vez más poderosos. Es más, y para hacer todo más fantasioso y utópico, muy probablemente al haber Saiyajins tan inmensamente fuertes tanto en el reino celeste como en el infierno, en la llegada de la destrucción, probablemente estos serían los elegidos para reemplazar a los primordiales. El Saiyajin modificado es un guerrero cuyo potencial es tan bestial, que él mismo tuvo la necesidad de autonerfearse. Tengan en cuenta que sería además un excelente Super Saiyajin 6, sería un Super Saiyajin 7 aún más poderoso que Goku por escalas kilométricas al poder usar más poder negativo, y quizá incluso pudo haber hecho funcional al Super Saiyajin 8. De esa manera, descartando transformaciones posteriores. Evidentemente estos son especulaciones lanzadas al aire, pues existe también la posibilidad de que no sea así para nada. Lo que es cierto, es que Zaiko supera a cualquier Saiyajin exceptuando a Omega, siempre que partan desde el mismo punto. Su poder a pesar de ser un guerrero que jamás entrenó de manera seria, fue suficiente para barrer el suelo con los Saiyajin más poderosos hasta el momento. De entrenar al mismo nivel que su padre, solo el guión sabe qué nivel de poder habría podido desarrollar semejante bestia de combate. Es así como un ser inmensamente poderoso fue condenado a jamás tener convicciones propias y se fue perdiendo en su objetivo de encontrar un propósito válido para su existencia. Lastimosamente, este propósito lo encontró ya al borde de su desaparición dejando solo para el recuerdo lo que pudo haber sido un Zaiko más centrado y colaborativo. En fin, esto es solo un pequeño vídeo que se me ocurrió hilando todas las grandísimas pero esporádicas hazañas del Saiyajin modificado. Sinceramente aún lo sigo colocando en cuanto a potencial, muy por encima de Saiyajins como Broly, Kidnapper e incluso que el mismo de Miyagi. Aún así estos son solo especulaciones mías por lo que me gustaría saber su opinión en los comentarios. Ya sin más que decir, nos veremos en una próxima entrega.